en la computadora. ¡Listo! Muy buenos días, queridos alumnos. Con mucha energía hoy día retomamos nuestra clase sobre el Tata, el verdadero Tata. Sí, Gordon Allport era nuestro papi. En realidad Freud, por su categoría, por su barba, por sus canas, por su paternidad de padre y de abuelo, va a ser nuestro Tata Freud. Entonces, ¿qué dice el Tata? Nosotros estábamos revisando la semana pasada la primera tópica donde él plantea su idea del aparato psíquico, que para él estaba dividida en consciente y preconsciente. ¿Ok? Y ¡Oh! Me inconsciente. equivoqué, me equivoqué. Falta. En consciente e inconsciente, ¿cierto? Así que no se confundan, pregunta de prueba. ¿En cuántas regiones está dividido el aparato psíquico para Freud? En dos, consciente e inconsciente. Es cierto que dentro de la conciencia él pone, digamos, dice que hay una comuna que se llama preconsciente, pero no da como para dividir, para que sea una división del aparato psíquico, ¿ok? Son dos, consciente e inconsciente. El preconsciente es una comuna dentro del consciente. No alcanza a ser un país, ¿ok? Para que quede claro. Ya lo dije y qué. Entonces tenemos aquí la primera tópica. Entonces, muy en rápido, yo sé que esto lo vimos, decíamos que el inconsciente era la parte más grande, por así decir, como lo que Freud llamaba como un iceberg, donde lo que se ve en la punta del iceberg es la conciencia. En realidad, Freud dice, la mayor parte de nuestro aparato psíquico es inconsciente, como hablando de todo el cuerpo del iceberg que está debajo del agua oculto. En ese inconsciente estarían los complejos, que son conjuntos de representaciones cargadas de afecto, habrían otros recuerdos, y habría también el complejo de Edipo, el complejo más importante y fundador del psiquismo, que estaría a la base del inconsciente. Entonces, ¿en qué consistiría la neurosis o la enfermedad psicológica para Freud? Que la conciencia, debido a algún tipo de conflicto ético o estético, rechaza un complejo consciente, rechaza alguna representación que era consciente y la envía al inconsciente eh, para, digamos, para mantener inalterada su exigencia ética o estética de la personalidad. Pero este contenido se va al inconsciente, contenido que puede ser un contenido como vergonzoso, del estilo eh, me gusta, me gusta el pololo de mi mejor amiga, o del estilo encuentro, encuentro que una tía mía es atractiva, o del estilo eh, o, 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 del estilo eh, del estilo, digamos, voy a reprimir a Freud porque cuando Freud me habla siento que me hace dudar de cosas, entonces reprimo a Freud. Lo mando al inconsciente, me hago como que lo olvido, técnicamente la conciencia ya no se acuerda de esto, pero eso que acabo de mandar al inconsciente, ese complejo reprimido, trata de volver, y como decía alguien, vuelve como en clave, vuelve en forma sustituta, ya sea como un síntoma, como un sueño, acto fallido, lapsus, olvido, somatizaciones o incluso chistes, como por ejemplo, ay sí, qué tonto el Tata Freud, ja, 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 ja. En el fondo le tengo miedo al Tata Freud, por eso es que digo que es tonto. O del estilo, eh, justo a la clase de Freud se me olvida entrar a la clase y me pierdo la clase, porque en el fondo le tengo miedo a lo que el Tata Freud me tenga que decir, pero no me permito admitirlo. Entonces, ¿en qué consistiría? Digamos, esto trae un problema neurótico, la persona está sufriendo porque este material reprimido trata de volver, eh, eh, y yo la paso pésimo con eso. ¿En qué consistiría el proceso de terapéutico para Freud en esta primera tópica?
habría que lograr sortear la barrera de la represión mediante alguna técnica, que es el psicoanálisis. Ya vamos a hablar de cómo lo hace Freud, que permitiría que el material reprimido vuelva a la conciencia, y al volver a la conciencia ya no está pujando por volver y enviando un síntoma, una formación sustituta, sino que ya vuelve, la persona puede reconocerlo, integrarlo en su vida, por ejemplo, decir, sí, me gusta el pololo de mi mejor amiga, ¿y qué? Ya no me escandalizo de que me pase eso, lo admito en mi conciencia, dejo de sufrir de la formación sustituta, y de alguna manera se cumple lo que Freud propone. La terapia consiste en hacer consciente lo que estaba inconsciente. Y de esta manera el consciente, por así decir, gana un poco de terreno al inconsciente, y ahora yo me puedo volver dueño de ese complejo que yo lo había reprimido, allá no está reprimido, y se acaba el síntoma. Este es el esquema, en el fondo, digamos, está dicho muy en simple, muy en resumido. Estoy seguro que cuando ustedes lean el texto que están leyendo, digamos, van a poder verlo como con mucha mayor esplendor. Voy a dejar un espacio para preguntas al final, así que vayan todos anotando y guardando sus preguntas, de manera que al final podamos verlas todas. Bueno, seguimos dentro de esta etapa fundacional del psicoanálisis. La primera tópica era lo más importante de entender. Junto con ello, Freud plantea su teoría sexual. Este lindo, puro bebé, cuando cuando está mirando su pene y tocándoselo, alto, diría Freud. Esto no es casualidad, esto no es mera exploración. Aquí hay algún tipo de vestigio que confirma mi teoría, diría Freud. ¿Cuál es la teoría de Freud? Atención, que la energía con la que se mueve el aparato psíquico, atención, la energía vital con la que funciona el aparato psíquico, digamos, es de carácter sexual. Y Freud la bautiza como libido. La libido es la energía vital. Y es de carácter sexual para Freud. O sea, es la gran fuerza y energía del alma humana, para Freud, la libido. Por lo tanto, la libido está al origen de todo. Y es la razón y la causa de todo. Entonces, ¿por qué el niño está tocándose los genitales? ¿Será por exploración mera? Freud diría, no es. Si se está tocando, es porque hay algún tipo de gratificación sexual, erótica, que está consiguiendo. Y el bebé cuando está succionando de la pechuga de la mamá, ¡ay, pero qué lindo! Sexo oral, sexo oral. Está disfrutando un placer oral en la boca. De ahí que habla de digamos, de la sexualidad oral, Freud, en los niños. Y cuando el bebé está aprendiendo a hacer caquita y se hace caquita en el pañal o en cualquier parte, o a veces se retiene la caquita, ¡oh, es que está estítico! No, no. Hay un placer anal que está alcanzando el niño mediante este control de esfínter, mediante este aguantarse la feca, que vendría a ser en el fondo una especie de sexo anal que experimenta el bebé con la pasada de las fecas mediante el ano. Entonces, Freud, de alguna manera, dicho tal cual, sexualiza muchos fenómenos que todo el mundo conocía de los niños y que nadie le había dado ninguna connotación sexual. Por supuesto que esto en plena época victoriana y puritana es un escándalo de proporciones. O sea, ¿cómo puede ser que alguien esté adscribiendo a los niños algún tipo de deleite o placer sexual si ni siquiera la reina Victoria, digamos, había disfrutado un orgasmo y le parecía que era todo malo? Digamos, Freud está acaso diciendo que todos disfrutamos del sexo desde que somos guaguas. Freud diría sí. Y es nuestro tabú.
es nuestra religiosidad puritana la que nos impide ver que desde siempre está el deseo sexual, el goce sexual, tanto en la boca, en el ano, como en el pene, incluso desde el nacimiento. ¿Ok? Entonces, eh, esto es muy perturbador, pero bueno, digamos, Freud lo llena de observaciones muy notables sobre algunas cosas que él averigua o que él escucha. Incluso Freud en sus conferencias, y quizá en las mismas que usted ha leído, lo justifica, digamos, de manera magistral. En el fondo diciendo, no es que yo quiera ver esto, no es que yo tenga el cerebro cochino, es que cuando uno ve esto y esto otro no puede sino pensar en qué es esto. Eh, Freud aquí, digamos, plantea las etapas psicosexuales, ¿cierto? Dice que desde que el bebé nace disfruta de una digamos, de una genitalidad oral. Luego, entre los 0 y el primer año, entre el 1 y los 3, disfruta de una genitalidad prevalentemente anal, si bien no deja del todo la oral. Y después, entre los 3 y los 6 años, disfruta de la sexualidad fálica, digamos, y cuando el niño se está tocando el pene, no se está explorando, sino que estaría gozando de placer sexual, ¿cierto? A los 6 años, la sexualidad entra en una etapa de represión o latencia, donde la represión es muy grande, hasta que en la pubertad vuelve a aparecer el tema sexual. Para Freud, ¿qué es lo que ayuda a reprimir la sexualidad de manera tan potente? El complejo de Edipo. El niño durante su etapa fálica empieza a sentir un deseo por acostarse con su mamá y por excluir al padre del lecho conyugal. O sea, el niño de alguna manera espera ser él el que llene el corazón y, y sexualmente a la madre y eliminando al padre. En esta pretensión del hijo de acostarse con la mamá y de excluir al papá, en el fondo él se va a encontrar, digamos, con su rival, el padre, el cual es más grande y más fuerte, y Freud dice, y tiene el pene más grande. Entonces, el niño se da cuenta que no tiene por dónde ganarle al papá, y de hecho siente lo que se llama la, eh, el complejo o amenaza de castración, es decir, tiene miedo de que el papá descubra sus intereses sexuales en la madre y que el papá debido a eso le castigue extirpándole o castrándole sus genitales. Este temor a la castración es tan grande que el niño entre los 3 y 6 años olvida este amor por la madre, lo entierra, lo reprime, y así nace el complejo de Edipo en el psiquismo inconsciente. Las mujeres pasaría algo parecido. La mujer primero desearía a la madre, es su primer objeto sexual, de ahí que para Freud, digamos, en potencia todos los niños y niñas son bisexuales y también son perversos polimorfos, en el sentido de que disfrutan de la sexualidad de polimorfas, de muchas maneras. Morfo en manera y poli muchas. Entonces, los bebés disfrutan oral, anal y sexual. Entonces, son perversos polimorfos. Y perversos porque en el fondo no tienen ningún tipo de tapujo o de vergüenza para satisfacer lo que buscan. Entonces, un bebé no anda ocultándose de las miradas de los demás para tocarse el pene o para retener sus cacas. Entonces, es perverso y es polimorfo. Las niñas parten deseando a la madre. Aquí, atención, hay alguna gente que piensa, dice, está el complejo de Edipo y el complejo de Electra. No, señor, es Carl Jung el que plantea el complejo de Electra. En realidad, para Freud se da el complejo de Edipo invertido en el caso de las mujeres. Eh, eh, Freud dice que las niñas desean a la madre, pero lo normal, lo esperable es que durante el desarrollo sexual, antes de los 3 años, redirijan el objeto de amor hacia el padre. Entonces pasa que las niñas desean al padre, pero lo desean de una manera envidiosa. ¿En qué sentido? Desean que el padre copule con ellas para poder recibir el pene, porque el pene es el símbolo del poder masculino.
y de alguna manera copular con el padre significaría robarle el pene. Freud habla de la envidia del pene en la mujer. La mujer, al carecer de pene, en el fondo se pasaría al rollo, así como el niño se pasa al rollo de que el papá lo podría castrar, la mujer se pasa al rollo de que ya fue castrada, de que ya le fue quitada su virilidad. Y que, por lo tanto, ahora necesita del hombre recuperar el pene castrado, el pene perdido, para poder ser una mujer completa. Para poder volver a ser, en el fondo, una mujer hombre. Entonces, el deseo de la mujer por el padre es envidioso y con el objetivo de robarle el pene, ¿cierto? Entonces, esta envidia del pene también va a ser reprimida y la mujer también va a entrar en esta etapa de latencia y va a olvidar que alguna vez deseó a su papá. Este es el mito de Edipo, dicho muy a la rápida y muy en pocas palabras. Mucha gente dice, no, Freud aquí habla como de manera figurada, es una metáfora. O sea, es obvio que la niña no quiere que el papá realmente la penetre en su vagina, no. Es obvio que el niño no está pensando con su pene penetrar a la mamá vaginalmente, no. Eh, no, no es así. O sea, lean a Freud. Él jamás dice que esto es una metáfora, jamás. Él dice que hay un verdadero deseo sexual, libidinoso, erótico del niño por la madre y que realmente desea copular con ella y hay también la hija con el papá. No es una metáfora, sino que es realmente una vivencia psicológica. Y esta vivencia, como decía yo, se reprime y pasa al fondo del aparato psíquico como, por así decir, como el primer material fuertemente reprimido de la vida psíquica. Es lo más reprimido y lo más profundo que se va a alojar en el inconsciente. Por lo tanto, estas imágenes que ven aquí abajo, que se ven tan como limpiecitas, mira el niño que le da el besito a la mamá, ay, mira el niño que mira a la mamá con complicidad. No, el niño la está mirando con deseo sexual, está pensando en copular con ella y se excita sexualmente con ella. Así de simple, así de corto. Lo que pasa es que Freud dice que después olvidamos eso, lo reprimimos. Entonces, cuando alguien además que Freud tiene la ventaja de que cualquier persona que lo ataque, él puede decir que está reprimiendo. Entonces, si hay alguien que dice, Freud es un pervertido, Freud dice, ¿no será que tú estás reprimiendo un contenido que no quieres ver? ¡Ah, ya me voy! Entonces, finalmente, la teoría de Freud es incontestable. Tiene un nombre esto en lógica, cuando una teoría no tiene manera de ser lógicamente rebatida. Parece que se llama algo como lógica circular. Ya me voy a acordar el nombre, pero lo más importante del nombre es que hay un tipo de lógica según el cual cada vez que tú contrarías a algo, el otro puede decir que tú lo contrarías por algún motivo que era contra la teoría. Por ejemplo, en este caso, si tú dices que estás contra lo que Freud dice, tú eres un reprimido, eres un mojigato y tienes el tabú del sexo. Entonces, nunca se puede rebatir a Freud. Esto sería Profe, en la disculpe. primera tópica. Yo sé que están llenos de comentarios y dudas, pero me gustaría, digamos, avanzar un poquito más para después plantear todos los comentarios y dudas de manera más ordenada. Entonces, digamos, este es más o menos una síntesis de la teoría sexual de Freud. Bueno, hay algunas cosas interesantes de la teoría sexual de Freud porque hoy en día las personas, digamos, la gente entre comillas más progre, se basa en Freud para muchas de las cosas que piensan. Pero lo que no les gusta decir de Freud es que Freud, a pesar de todas estas, digamos, a pesar de que Freud era tan revolucionario, Freud plantea que finalmente el desarrollo de la sexualidad normal debería culminar en una sexualidad de tipo heterosexual que se vive plenamente dentro del matrimonio y con el objetivo de formar una prole o de tener hijos. O sea, en ese sentido, Freud es lo menos progre del mundo. Para Freud, la homosexualidad es un tipo de perversión, es un tipo de, por así decir, de desorden en el desarrollo sexual. La persona que tiene algún tipo de
digamos, de alejamiento de la heterosexualidad, tendría algún tipo de tranca en la etapa oral, anal o genital fálica. Esto es lo que piensa Freud. Por eso es que, digamos, es muy curioso que hoy en día, digamos, mucha gente, digamos, se agarra de Freud para decir muchas cosas muy progresistas, pero obviamente seleccionan como lo que les conviene, porque la otra parte de Freud, esta parte que parece más tradicional, no la toman en cuenta. Freud es un autor bien interesante, les recomiendo siempre leerlo. O sea, por favor, no se queden con lo que yo les digo. Yo he leído mucho Freud, pero yo también, digamos, probablemente inconscientemente tengo mis sesgos. Yo les animo a que ustedes lean todos los autores que yo les estoy enseñando y que ustedes reflexionen independiente de eso, independiente de lo que el profesor les pueda decir. Segunda tópica, digamos, Freud después de plantear estas ideas, digamos, va conociendo más casos clínicos, hay más gente que se le opone, que dialoga con él, hay más discípulos que se pueden a pensar, y Freud va sintiendo de a poquito la necesidad de ir reformulando sus teorías. Empiezan a haber observaciones que no le cuadran con lo que él había planteado. Freud es muy interesante porque él, digamos, en vez de ser una especie de orgulloso que plantea algo y se casa con eso hasta la muerte, es capaz de revisar sus teorías, corregirlas y de reelaborar. Eso es muy meritorio en Freud. Por eso es que yo les digo que es importante saber en qué etapa de Freud estamos. La segunda tópica de Freud se inscribe ya en la etapa de consolidación. ¿Ok? O sea, la primera tópica y la teoría sexual son de la etapa fundacional. La segunda tópica es una revisión de la primera tópica a la luz de nuevos descubrimientos de Freud sobre observaciones de pacientes. Básicamente, Freud va a plantear en esta segunda tópica, va a plantear la famosa división del aparato psíquico en las tres instancias psíquicas llamadas ello, superyo y yo. Ello, superyo y yo. ¿Por qué Freud se ve forzado a hacer un cambio? Porque bajo el esquema anterior, digamos, se entendía muy bien, digamos, dónde estaban ubicados los recuerdos, si el recuerdo era consciente o inconsciente, pero no se entendía bien las fuerzas intrapsíquicas que se debaten dentro del aparato psíquico. Digamos, Freud postula que por una parte está el ello. ¿Qué es el ello para Freud? El ello es una fuerza psíquica que es la fuerza primordial, fuerza vital, fuerza erótica, fuerza libidinal, con la cual se inaugura el aparato psíquico cuando el aparato psíquico recién comienza. Para Freud, el aparato psíquico recién comenzado es puro ello. Como el bebé recién nacido, es puro ello, puro deseo, puro libido. No hay super yo, no hay yo. Es puro ello, puro deseo, pura gratificación. El bebé solamente desea sexo oral con la mamá y desea dormir. Y sexo oral y dormir. Y nada más. Entonces, imaginemos una especie de redondela, que es el aparato psíquico, que es puro ello. ¿La pueden imaginar? Este puro ello, digamos, empieza entonces a encontrarse una y otra vez con la realidad. Freud es un autor muy interesante porque le da un papel muy importante a la realidad. La realidad estaría fuera del aparato psíquico. Y el aparato psíquico constantemente estaría chocando, como golpeándose con la realidad, como una especie de bolita que va rebotando en la realidad. Porque el bebé, por ejemplo, desea sexo oral, desea tomar leche, y la mamá se demora. Entonces el niño se pone a llorar. Entonces se encuentra con la realidad de que la mamá no está siempre disponible cuando él quiere. Luego, el niño desea dormir, pero le duelen los dientes porque está con dentición y no puede dormir. Se encuentra con la realidad. Entonces, el ello empieza como a chocar con la realidad y de este choque, atención,
de tanto choque entre el ello, que es el deseo libidinal, y la realidad, empieza a formarse una especie como de rasmillón, como de costra en el aparato psíquico. Y esta costra, este rasmillón, no es ni más ni menos que el yo. El yo, entonces, es producto del constante choque del ello con la realidad. Y esta especie de costra del yo iría de a poquito como entrando hacia dentro del aparato psíquico y volviéndose como uno de los aspectos centrales de la parte consciente. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos yo y ello. Pero atención, Freud se da cuenta que hay otro poder, porque se da cuenta que el aparato psíquico no es solamente deseo sexual y un yo que es como una especie de regulador de la válvula, como que deja pasar el ello o lo corta, sino que también se da cuenta que el yo le toca lidiar con con algo especial. Freud se da cuenta que empieza, digamos que las personas, especialmente los niños, sufren de culpabilidades, de recriminaciones internas, de una especie como de ataque que viene desde el interior. Entonces Freud dice, ¿qué es esto? Yo pensaba, dice Freud, que el aparato psíquico solamente era libido y que lo que venía del aparato psíquico solamente era deseo sexual, pero no, dice Freud. Me he encontrado consistentemente que desde el aparato psíquico también aparecen contenidos perturbadores, castigadores, que, que en el fondo, en vez de dar vida, vitalidad erótica, digamos, apuntan al yo para hacerle daño. Freud descubre esto particularmente en lo que él llama la compulsión a la repetición. Entonces le llama la atención que algunas personas, digamos, a pesar de que saben de que hay cosas que les hacen mal y que les hacen daño, vuelven una y otra vez a repetirlo y a sufrirlo, y como que eligieran hacerse daño. Entonces Freud dice, quizá hay también como un impulso autolesivo, quizás también hay como un impulso que ya no es solamente sexual, sino que también hay algo en el aparato psíquico que se vuelve contra el aparato psíquico. Y a esto él le va a llamar superyo. El superyo es la instancia psíquica que de dónde se adquiere, dice Freud, el superyo es la moral que los padres primero le dicen al niño desde fuera. No, no metas los dedos al enchufe porque es malo. No, no te toques ahí porque eso es malo. No, no le pegues a tu hermanito porque es malo. Y todas estas como instrucciones que vienen desde fuera, el niño después las recuerda y ocurre lo que Freud llama la introyección. Es decir, lo que está afuera, estas órdenes de los padres, son introyectadas, es decir, son internalizadas y ahora van a formar parte del aparato psíquico, de manera que también ahora está el superyo, que es como una especie de padres interiorizados que ahora me están todo el día como retando y imponiendo su moral castigadora. Son como una guardia moral, como una policía, como muchos han dicho. Por tanto, el yo ahora, atención, esta parte es central. Tiene que lidiar con tres amos, dice Freud. Dice, el yo tiene tres amos. Primer amo, el ello, que le dice al yo, dame gratificación, quiero placer. Segundo amo, el super yo, haz lo correcto, sigue las normas, si no te voy a castigar. Y tercer amo, fuera del aparato psíquico, la realidad, que le dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Tú quieres copular con tu mamá, pero en la realidad tu mamá, digamos, no te desea y tu pene es demasiado chico como para poder darle placer a ella. Y tu papá además te va a castrar. Esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, el yo tiene que lidiar con tres amos. La frase es la siguiente, atención. El yo
es esclavo de 3 amos. En resumen, 3 instancias psíquicas: ello, yo y superyo. 3 instancias psíquicas. Y la realidad es una instancia exterior al psiquismo, pero que también es un amo del yo. Entonces, Freud dice que el yo, en esta vivencia de los 3 amos, dice, se angustia, se estresa, diríamos nosotros. Porque si le hace caso al ello, desobedece al superyo. Si le hace caso a la realidad, desobedece al ello. ¿Me explico? Entonces el yo nunca puede dejar contento a los 3 amos. Siempre está angustiado viendo qué hacer. ¿Ok? Una cosa más. No quiero que les confunda, pero es necesario decirlo. El ello es plenamente inconsciente, ¿cierto? Es una instancia psíquica que está siempre en el inconsciente. Uno nunca tiene experiencia directa del ello, sino que uno solamente lo conoce por sus manifestaciones indirectas. O sea, no es que yo sienta mi ello, sino que yo me doy cuenta de mis deseos porque, por ejemplo, sueño con que me acuesto con alguien. O sea, así me entero de mi ello, por ejemplo. O en vez de decir el nombre de mi polola, digo el nombre de mi ex. O sea, así yo me entero que en el fondo yo deseo a mi ex. Digamos, yo me entero indirectamente de mi ello. Mi ello es una experiencia inconsciente. En el fondo no es experiencia. ¿Ok? El super yo es mitad consciente y mitad inconsciente. De alguna manera, yo no me doy cuenta que son mis papás los que me siguen retando. Pero sí siento una especie como de Pepe Grillo, de conciencia, que me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y atención, el yo, ¿es consciente? ¿Es inconsciente? Freud obviamente que piensa en principio que el yo es consciente, por supuesto, como el yo, que es digamos, este esclavo de 3 amos, el que es como el centro de la vida psíquica. ¿Cómo puede ser que el yo sea inconsciente? Freud va a decir que hay una parte inconsciente del yo. Y claro, es lógico, porque si el yo es capaz de reprimir algo, es decir, si el yo es capaz de decirse a sí mismo, yo no quiero admitir que me gusta mi suegra, yo no quiero admitir que me gusta la polola de mi mejor amigo, yo no quiero admitir que le tengo miedo a Freud. Digamos, es el yo el que se da cuenta que ese contenido es inconciliable consigo mismo y es el yo el que también lo empuja al inconsciente. Por lo tanto, hay una parte inconsciente del yo. El yo tendría como una especie de parte inconsciente, que es aquella que tiene la fuerza con la que aparece la represión y que es aquella con la que se elaboran los famosos mecanismos de defensa. Por lo tanto, el yo tiene una región inconsciente que es minoritaria, pero justamente es aquella parte con la que, entre comillas, decidimos reprimir, no es que decidamos reprimir, pero es la parte del yo que toma el camino de reprimir y que a la vez realiza los mecanismos de defensa que vamos a ver en un ratito más. ¿Ok? Esta es la mirada de la segunda tópica. Si se dan cuenta, no está perdida del todo no está perdida la mirada de consciente e inconsciente. Sigue estando ese mundo de lo consciente y de lo inconsciente. Lo que pasa es que Freud en esta segunda tópica, digamos, pone más de relieve las fuerzas psíquicas que intervienen en la vida psíquica. ¿Ok? Entonces, si nos preguntamos ¿qué es la personalidad para Freud? La personalidad es el resultado de este choque de fuerzas, de lo que el ello pide
de lo que el superyo amonesta, de lo que la realidad impone, y finalmente de lo que el yo, digamos, tratando de servir a estos tres amos, logra hacer lo que le da. Y por supuesto que también en la personalidad influiría, digamos, cuánto reprime el yo y cuáles son los mecanismos de defensa que el yo utiliza predominantemente. ¿Se va entendiendo entonces la personalidad para Freud? Esto sí que es una personalidad que llamamos de orden dinámica. Se entiende, es muy distinta de la de Alport. O sea, aquí hay como una especie de choque interno de fuerzas, hay una especie como de épica intrapsíquica. Están debatiendo todo el tiempo, como se hace como un juego de tronos intrapsíquico. ¿Ya? Siguiendo con lo que decía Freud, Freud va a abandonar esta idea de que la única energía psíquica es la erótica. Como yo les contaba, Freud se va a dar cuenta de que hay una pulsión autolesiva, hay una pulsión que de alguna manera busca dañar al yo. Y Freud dice, no puede ser que sea el eros el mismo que también, digamos, el eros, el que busca la vida, el que busca la reproducción, el que busca la sexualidad, el que a la vez busca dañar. Entonces Freud se va a arrepentir de su idea de que el aparato psíquico es solamente erótico. Atención con esto. Por lo tanto, cuando la gente critica a Freud de pansexualismo, pan significa todo, sexualismo es sexo, ¿cierto? Entonces, los que dicen que Freud es solamente sexual y que todo lo atribuye al sexo no es cierto. Freud en la etapa de consolidación va a cambiar su pensamiento, va a decir que el aparato psíquico tiene dos fuerzas, dos pulsiones. Por una parte la pulsión de vida, o eros, que es la que antes llamaba libido, y que también va a seguir llamando libido, y la pulsión de muerte, o tánatos, que sería una fuerza interior que busca la destrucción del yo, una especie de fuerza que busca la propia aniquilación. Y estas dos fuerzas, pulsión de vida y pulsión de muerte, pugnan entre sí. Por lo tanto, fenómenos como el autosabotaje, el super yo autodestructor, los intentos de suicidio, se podrían explicar en base a este instinto de muerte que estaría dentro de nosotros. Si Freud dice que el eros busca la vida, conservar la vida y dar vida, la pulsión de muerte busca morir, busca acabar con la vida, busca destruir, tanto para afuera como para adentro. Por eso es que para Freud las guerras son productos del tánatos, de la pulsión de muerte. Esto es interesante porque, digamos, Freud plantea que había como un instinto literalmente de muerte en nosotros. O sea, inconscientemente nosotros queremos morir, dice él. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que Freud va a plantear, bueno, Freud, yo ya les dije, pero van a ir adivinando, digamos, Freud tiene una mirada pesimista del ser humano. Para Freud la felicidad es imposible. ¿Por qué? Es súper fácil. ¿Por qué para Freud la felicidad es imposible? Porque el eros pide satisfacción, pide gratificación, pide placer, pide eros. Eso pide el ello. Pero al yo le es imposible brindarle al ello todo lo que quiere. Por lo tanto, nunca vamos a ser plenamente felices. Siempre tenemos un tope. ¿Cuál es el tope para la felicidad? La realidad. Si yo, por ejemplo, me dedico por la vida a satisfacer mis pulsiones y a agarrarme, no sé, a todas las mujeres que me gusta que andan por la calle, tarde o temprano los pacos me van a agarrar, perdón por hablar así, pero me van a agarrar y me van a llevar a la cana, ¿cierto? Y digamos, voy a tener que pagar, entonces no tengo la posibilidad de darle rienda suelta a mi eros. ¿Se entiende? No se puede. Entonces nunca voy a poder ser plenamente feliz. Por lo tanto, Freud dice
¿qué nos queda si no vamos a ser plenamente felices? Podemos llegar a una especie como de arreglo para tratar de vivir el mayor placer posible dentro de los límites sociales y los límites de la realidad. Pero eso tampoco nos deja felices. En el fondo, Freud, ¿qué va a decir? El momento de felicidad llega cuando por fin dejamos de sufrir. ¿Cuándo dejamos de sufrir? Cuando morimos. En ese momento, Freud dice que se llega como un estado de nirvana. ¿Qué significa el estado de nirvana? Cuando ya no hay deseo. Cuando se acaba, esto obviamente es una lectura de Buda, ¿cierto? Budista. El nirvana es un estado de iluminación en que Buda por fin deja de desear. Y al dejar de desear puede ver las cosas tal cual son. Para Freud esto en realidad lo interpreta en el sentido de que se acaban los deseos porque uno muere. En ese momento somos plenamente felices. De alguna manera para Freud la felicidad es el descanso de los sufrimientos en la muerte. O sea, no podemos negar que este autor se inscribe en la línea de los autores pesimistas. Profe, Dicho todo esto, perdón, yo sé que todos quieren hablar, pero necesito terminar esta parte, por favor. profe, no es Ánimo, una duda. ánimo. La terapia psicoanalítica. La terapia psicoanalítica no sufre demasiado cambio a lo largo de la primera y segunda tópica. Es cierto que se va como engrosando, se va como perfeccionando, pero no tiene demasiado cambio. ¿Qué es lo importante de la terapia psicoanalítica? Primero, como yo les decía, ¿cuál es el norte de la terapia psicoanalítica? Hacer consciente lo inconsciente. O sea, aquello que es una fuerza inconsciente en mí, yo no la puedo domar, yo no puedo tener control sobre ella, excepto que primero la haga consciente. De ahí que es importante en terapia autoconocerme, conocer mi vida interior, conocer mis impulsos conscientes e inconscientes, porque en medida que yo me hago consciente de ellos, gano poder sobre ellos. Dicho de otra manera, ¿se acuerdan la metáfora del alumno al que yo sacaba de clases y que me empezaba a molestar desde fuera tirándome papelitos? ¿Cómo yo tengo más control sobre él? Dejándolo fuera de la sala y que él haga lo que quiera, que incluso como que tire papelitos o que tire una molotov para adentro, o tengo más control sobre él si es que lo hago pasar y le digo que se siente tranquilo. Tengo más control si es que yo lo conozco y lo hago pasar. Entonces, para Freud, la terapia consiste en hacer consciente lo inconsciente. ¿Cierto? Pero, atención, en la terapia hay que seguir una regla de oro. ¿La regla de oro cuál es? La regla de oro del psicoanálisis es la siguiente. Así como en la moral, la regla de oro es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. En la terapia psicoanalítica, ¿cuál es la regla de oro? No ocultarás ningún pensamiento a tu terapeuta. ¿Se entiende? Todo lo que pase por tu cabeza será dicho en terapia. No importa si es feo, si es bueno, si es malo, si es perverso, si es sanito, da lo mismo. Todo lo que pase por tu cabeza, lo que sea que pase, deberá ser dicho. Esto se llama, digamos, esta regla de oro se basa en el fenómeno de la asociación libre, que es descrito por Freud y por Jung, la asociación libre, ¿ok? A mí parece que alguien que tiene el micrófono prendido. ¿Será posible que lo silencie? Bien, entonces, entonces lo que decía, la regla de oro es, se deberá decir al analista todo lo que pase por la mente, ¿ok? Freud se sienta en la cabeza, en un sillón muy cómodo, de espaldas, digamos, a la espalda del paciente, el cual se recuesta sobre su diván. El paciente tiene que tener los ojos cerrados idealmente, y la instrucción de Freud es esa. ¿Se entendió la instrucción de Freud? La repito, la instrucción de Freud es... Entonces el paciente empieza a decir,
¿La Bueno, regla de oro? no, o sea, es el Guardar terapeuta silencio. queda callado, guarda silencio, ¿ok? Para los psicoanalistas dicen que el terapeuta tiene la oreja grande y la boca chica. Es decir, el psicoanalista está callado. Trata de ser neutro, trata de que el paciente se acueste y hable. Y hable, y hable, y divague, y diga cualquier cosa. Saque afuera cualquier cosa. Sin orden, sin tema. El psicoanalista en la mayor parte del tiempo está en pleno silencio. De ahí que mucha gente a veces como que se siente insegura en la terapia psicoanalítica, porque dice, yo hablo, y el terapeuta me dice muy poco o nada. Bueno, es que eso es parte de la terapia, porque la idea de Freud, atención, es ser una especie de telón en blanco. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, la idea de Freud es que el paciente se recueste y en este estado como con los ojos cerrados y como en somnolencia, dice él, dice, esta especie de somnolencia permite, digamos, relajar los mecanismos de la represión. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, digamos, afloran los contenidos inconscientes. Es como que la barrera de la represión es como que el guardia se queda dormido. Entonces, afloran los contenidos inconscientes en el sueño. Es cierto que afloran, pero como en clave. Entonces, Freud propone que digamos, los pacientes se recuesten en esta posición en que están como somnolientos, de manera que eso facilite el romper con la barrera de la represión, de manera que el paciente pueda ir accediendo al inconsciente. Ups, ¿qué pasó aquí? Se enamoró de Freud la paciente. ¿Qué es esto? Bueno, estamos frente a uno de los fenómenos más controvertidos del psicoanálisis, y una de las observaciones clínicas más interesantes, que se llama la transferencia. Digamos, Freud observa que constantemente los pacientes, digamos, sienten hacia él, digamos, sentimientos que son muy poco razonables, dice. Por ejemplo, no sé, le hablan con un respeto como que si él fuese una especie de maestro, o le hablan como que si fuese el papá. Entonces él se da cuenta que de alguna manera el paciente, digamos, digamos, se asombra de esto Freud. Dice, ¿cómo puede ser que el paciente me hable a mí como que si yo fuese el padre? ¿Cómo puede ser esto? Dice, ¿será que el analista tiene alguna especie como de característica de padre? No, dice. Lo que pasa es que el terapeuta, al estar en silencio, se hace blanco, se hace como receptor de una proyección que hace el paciente en él. O sea, el paciente va a transferir al terapeuta sentimientos y emociones que en realidad iban destinados a otra persona. Por ejemplo, la paciente puede ser que hable con Freud y le diga, te detesto, eres muy mala terapeuta, y él va a decir, ah, entonces detestas a tu padre. ¿Se entiende? O sea, Freud va a decir que que lo que el paciente siente por el terapeuta es una transferencia de emociones que en realidad iban puestos hacia el padre originalmente en este caso. Entonces, dicho de otra manera, el terapeuta, digamos, ocupa un lugar en el psiquismo del paciente, una especie de lugar de poder, gracias al cual, y gracias digamos, y gracias al silencio, eso permite que el paciente pueda proyectar con facilidad todos sus contenidos inconscientes en el terapeuta. Y esa es la transferencia. Por lo tanto, digamos, lo que el paciente siente por su terapeuta es muy decidor del aparato psíquico del paciente.
Entonces Freud, ¿qué va a decir? Se saca mucho provecho en terapia si es que se analiza junto con el paciente el contenido de la transferencia. Por lo tanto, no solamente hay que analizar los contenidos conscientes e inconscientes, sino que incluso el vínculo que se genera entre el paciente y el terapeuta debe ser analizado, porque en ese vínculo el paciente reproduce los vínculos que tiene con sus figuras más importantes del mundo verdadero. De ahí que si el paciente adora o ama al terapeuta, habla de cómo el paciente se relaciona con sus figuras de autoridad, por ejemplo. Y si el paciente odia o desconfía del terapeuta, habla de cómo el paciente odia y desconfía a los seres queridos de su vida. ¿Se entiende la idea? Eso se transfiere, de ahí la transferencia. No contento con este fenómeno, Freud también después va a describir lo que él le llama contratransferencia. Y atención con esto. La transferencia, en pocas palabras, es una experiencia del paciente hacia el terapeuta, ¿cierto? En el fondo, el paciente experimenta al terapeuta como alguien importante, como alguien amable, como alguien autoritario, como alguien odioso. Y esa transferencia habla del psiquismo del paciente, ¿cierto? O sea, si el terapeuta odia, digamos, si el paciente odia al terapeuta, eso habla del inconsciente del paciente. Si el paciente adora al terapeuta, esa adoración habla del inconsciente del paciente. Ahora bien, también Freud describe un fenómeno que se llama la contratransferencia, que es aquello que experimenta el analista, el terapeuta, lo que el terapeuta siente por su paciente. Entonces puede ser que el terapeuta, por ejemplo, sienta que su paciente es simpático o buena onda, o sienta que su paciente es complicado. ¿Se entiende? Ya no estamos hablando de lo que siente el paciente, estamos hablando de lo que siente el terapeuta por el paciente. Entonces, si el terapeuta siente que este es un paciente complicado, se llama contratransferencia eso. Es la vivencia que tiene el psicoterapeuta o analista por su paciente. ¿Cuál es la salvedad? Hasta aquí parece que fuera un concepto opuesto, ¿cierto? La transferencia es lo que siente el paciente por el terapeuta y la contratransferencia es lo que siente el terapeuta por el paciente. Hasta ahí todo se entiende bien, simétricamente. Pero atención, la transferencia, ¿de quién habla? ¿Habla del terapeuta o del paciente? Del paciente. Perfecto. ¿Y la contratransferencia? Es decir, lo que siente el terapeuta por el paciente. ¿De quién habla? Del terapeuta. No, Del terapeuta. no, la contratransferencia también habla del ¿Del paciente. paciente? También habla del paciente. Profe, También habla del paciente. profe, ¿no podría hablar de las dos? No. La contratransferencia habla también del paciente. Entonces, si es que el terapeuta siente que este paciente es desagradable, es porque el paciente tiene algo desagradable. Si el terapeuta siente que el analizado, digamos, es complicado, es porque el analizado probablemente es complicado. Entonces, incluso lo que siente el terapeuta, como el terapeuta es un telón en blanco, es como una especie de receptor del aparato psíquico del paciente, también lo que siente el terapeuta es como una especie de empatía con el aparato psíquico del paciente. Por lo tanto, también lo que siente el terapeuta es parte del inconsciente del paciente. En el fondo el terapeuta, como dicen ahí, es un telón en blanco, es como una especie de espejo, es una especie de neutralidad, por eso es que se queda en silencio. Entonces, no se equivoquen aquí, pregunta de prueba. ¿De quién habla la transferencia? Del paciente. ¿Y de quién habla la contratransferencia? También habla del paciente. ¿Se entiende el punto? Tiene que quedar clarísimo, que nadie se equivoque en esto. Clarísimo, profe. ¿Ya? Ahora, fíjense que son conceptos que son, digamos, Freud los acuñó hace mucho tiempo, siguen siendo vigentes e incluso los terapeutas que no son psicoanalíticos
de alguna u otra manera y con otros nombres hablan de esto mismo. Digamos, es muy valiosa esta observación de Freud sobre lo que pasa con los pacientes y con lo que sienten los terapeutas. Freud no está negando, atención, que algunas cosas que siente el terapeuta puedan deberse a su psiquismo, pero por lo mismo Freud dice, todo terapeuta psicoanalítico tiene que estar siendo analizado, tiene que estar en terapia para conocer sus propios traumas, sus propios complejos y así no contaminar la terapia de sus pacientes. Y con esto cerramos lo que quería exponer de Freud. Yo sé que usted tiene muchas dudas y las tiene anotadas, pero también sé que estamos como en la hora de la pausa. Y estoy escuchando, o sea, por favor, anoten esas preguntas, manténganlas porque las voy a responder todas con calma. Pero estoy escuchando que vienen unas nubes tenebrosas. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto? Ay, no. Increíble. Momento menti de la mañana. ¿No? Adelante, profesores. Póngale. Ay, profe, espere un momento. Estoy entrando, es que estoy del teléfono. Momento menti de la mañana. Está el código en el chat. Profe, una consulta, ¿puede mandar el link de Menti por acá, por el chat también? Sí, lo hemos estado mandando. Ay, www.menti.com. ya, acá. Recuerden entrar con su ID después de Sí. poner el código. Vamos a dar 30 segundos más para entrar, que ya va bien rápido. Vamos, Chilito. Profe, de igual forma están registradas las No me dejan participaciones, ¿no es cierto? entrar, ¿Qué disculpa? no me carga. Ya. Ya vamos a empezar entonces. ¿Están listos? Sí. Ya. Jonas, sí, listo. Primero tienen que anotar su número de alumno para que podamos registrar su participación. Así que vayan, por favor no se equivoquen porque en otras instancias se han equivocado de número y nos complica un poco la cosa. El ID, ¿verdad? El ID, sí. Yo lo puse 2 veces. Qué triste. Ya. Muy bien, con una respuesta correcta, obviamente. Vamos a pasar a la primera pregunta de materia. Atentos que esto también tiene materia de la semana pasada, así que a ver si se acuerdan. Qué buen distractor. Era pre-psicoanalítica la respuesta. En la etapa, tienen que revisar la clase de la semana pasada para poder
recordar este tema. Tienen que repasar bastante, ¿eh? Porque muchos respondieron otra respuesta. Vamos ¿Quién a es la el siguiente. genio que idea estos distractores, profe? Vamos a la siguiente. Ya, eso estaba fácil. Gracias. Vamos a ver cuán fácil es. Le dijimos hoy día, así que... Muy bien, lo tienen clarísimo. Ya. Atentos, consciente único, consciente dos. Es de la etapa psicoanalítica. Muy bien, consciente e inconsciente, ¿cierto? Lo tienen clarísimo. Vamos a la siguiente. Quedan 2 preguntas, así que... Easy. Oh. Es un distractor. Chistes, pero si es una formación sustituta, lo veíamos la clase pasada, ¿cierto? Los recuerdos la respuesta correcta porque los recuerdos están en el lado de lo consciente y la formación sustituta habla de lo inconsciente. Así que ahí atentos con eso, repasen lo que es la formación sustituta. Sí, como se dice, los chistes son porque en el fondo uno a veces dice en broma cosas que quiere decir en serio. Por ejemplo, no, te mataría, ja, 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 ja. En el fondo sí, Thanatos, te mataría. Vamos a la última pregunta. Qué simpáticos estos alumnos. Fácil. ¿Ya? Gracias. De nuevo. Ya, muy bien, la mayoría respondió la respuesta correcta, que es complejo, ¿cierto? De ahí deriva lo que es el Eso, complejo de chiquillo. Edipo y el otro tipo de complejos que propone la teoría de Freud. Ahora, este Menti fue un poco más tramposo porque hicimos preguntas que vimos en la clase pasada, pero esperamos que también les vaya ayudando a consolidar los aprendizajes, no solamente inmediatos, sino que también los de más largo plazo. Así que vamos a ver quién tuvo el mayor puntaje. Ahí el avión parece. Felicitaciones al avión 00193166. Les pedimos que pongan ID solamente para que las personas que lo lean también no se sientan mal, pero no es porque los pensemos como números, ¿ya? Por si acaso. Bien, Es un buen chiste. estimados. Entonces, tengo un cuarto para las 10, 15 minutos más, hacemos un descansito, tendremos la cortina de Nescafé, cada uno va a descansar un ratito y a las 10:01 volvemos recargados y ahí sí, les pido disculpas, yo sé que muchos quedaron con las ganas de preguntar, de comentar, a la vuelta todas las preguntas y todos los comentarios de la parte que hemos visto hasta acá, que es quizás de las materias más importantes de esta asignatura.